Bien, continuamos con Revista 110. Les recordamos cosas muy importantes como por ejemplo la correcta nutrición a través del consumo de la leche auténticamente dominicana, leche fresca y real, conseguida a través de nuestros productores. El Consejo Nacional para Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera llama a toda la ciudadanía a consumir y respaldar la producción de leche a partir de los productores nacionales y las vacas dominicanas. Leche procesada, quesos, yogur, mantequilla y dulces son productos con nutrientes garantizados y una composición natural garantizada por Conaleche. Disfármaco nos trae Natrafen Plus, un aliado para controlar los dolores y fiebres. Es acetaminofén más ibuprofeno para decir adiós al dolor. Producto de Disfármaco, Natrafen Plus, la salud al alcance de todos. Y si usted desea una buena atención médica, diríjase al Centro de Atención Primaria, Especialidades y Diagnóstico Salud Siglo XXI, Avenida Las Palmas, casi esquina Isabel Aguiar, en la Plaza Anabel I de Las Palmas de Herrera. Afiliados a SENASA subsidiado y contributivo, Humano, PALIC, APS y Universal. Salud Siglo XXI, con imágenes, consultas, laboratorio, odontología, oftalmología, hemodiálisis y toda una gama de servicios médicos a su disposición. Bien, nos complace tener ya con nosotros temprano ya al ingeniero José Israel Cuello, quien va a conversar con nosotros acerca de interesantes temas. Buenos días, ingeniero, ¿cómo está? Buenos días a todos. Sí, vamos a ver, ya el gobierno tiene hoy, podemos decir que 11 o 12 días apenas tiene, y a veces uno tiene la impresión como de que ya tiene muchísimo tiempo ahí, porque son tantas las cosas que se han dispuesto, que uno dice, ¿cómo se hace tanto en tanto tiempo? Es un cambio acelerado de muchas de las cosas. ¿Cómo ve usted las cosas como van hasta estas casi 2 semanas que está cumpliendo el gobierno? En realidad, este gobierno comenzó a tener acciones de gobierno tan pronto fue anunciada su elección. O sea, desde el día de la elección comenzó a hacer gestos de gobierno, anunciando poco a poco un gabinete con muchas personas de calificación excelente. Ese espectáculo fue importante, fue asentándolo como el poder. Sin embargo, esa continuidad que garantizaba el mecanismo al cual nos hemos referido ya, se rompió con el desalojo de la consultoría jurídica tan pronto llegaron a la toma de Palacio como tal. Porque ese es un mecanismo que podía servirle mejor para la continuidad. Fíjate que a partir de ese momento, el gobierno se ha notado más centrado en cancelar que en nombrar. Se cancelan 50 personas en un sitio, pero no se dice quiénes lo van a sustituir. Es preferible ir a la velocidad que se tenga disponible el personal. Puede cancelar a todo el mundo. Eso es el que toma el poder lo toma entero. En los clásicos en este país, a pesar de que existe la carrera de administración pública, en que los PLDistas tienen ventaja porque han estado 20 años en el poder, en los últimos 24, mucha de su gente puede invocar a la carrera para permanecer en el poder. Pero esa es la ley y hay que respetarla. Si usted no tiene a quién poner, no hay por qué quitar. No hay que tener ninguna urgencia de quitar si no hay con quién poner, a quién poner. Y un método que tal vez es el necesario en algún aspecto, podría ser jubilar a todo aquel que tenga edad de jubilación. Hay gente que tiene 50 años en la administración pública, 40 años en la administración pública, que ya por su edad no tiene capacidad de rendimiento y está amarrado a una función pública, simplemente esperando una jubilación que siempre será menor que el ingreso que tiene hoy, y eso le impide solicitarla acogiéndose a la ley. De manera que, teniendo en cuenta la necesidad
de esas personas y a la vez la posibilidad de encontrar posiciones para lo suyo, un borrón en ese aspecto es mejor que el borrón en los que están trabajando, en los que tienen su función. ¿Usted no cree, ingeniero, quizás que la presión pública la presión de las expectativas creadas en cuanto a un cambio moviliza en cierta manera lo que se ve como una acción precipitada, si te está sacando gente a una velocidad meteórica? ¿Sí? No es que tú no puedes de ninguna manera desmantelar una administración pública como se está haciendo, con listas de 40 o 50 personas en nivel ejecutivo medio, sin llevar los sustitutos. Eso no tiene sentido. Absolutamente no tiene sentido. El que vaya a ponerse, que tenga una posición donde ponerse, pero quitar y dejar vacío, bueno, que se gana, no sé qué se gana con él. Y fíjate los traspiés que han tenido que dar. Dieron un traspié con Ramón Alburquerque, con Dagoberto Tejada, con Mariano Tolentino, con Nini Cáfaro. No hay sentido, no tiene sentido eso. Nini Cáfaro merecía una jubilación honrosa. Pues se le da su jubilación honrosa y se designa su sustituto. Hoy ya se ha remendado la parte de la jubilación, pero el sustituto de Nini no ha aparecido. Me refiero a eso porque es un cargo espectacular en sí mismo. Es el Teatro Nacional. No se puede dar dos pasos delante y uno para atrás en cuestiones de administración pública ni de administración en general. Pensiones de medida se están concediendo en los regímenes de autonomía del Estado, de las empresas descentralizadas, a pesar de que la ley establece una centralización en el manejo de recursos que no se cumple plenamente. Se están dando pensiones brutales, y no solamente en las empresas o entidades descentralizadas del Estado, sino en el propio Estado, al mismo tiempo que hay gente, como ya dije hace rato, que tiene 40 años en la administración pública, y hasta más, a las cuales hay que facilitarle el retiro, que ya va a durar poco tiempo, porque el que tiene 40, 50 años en la administración pública debe tener 70 años de edad mínimo, probablemente Claro, más. pero ingeniero, en algunos casos uno nota como que hay un cierto encamisado judicial que legitimiza de alguna forma una pensión que mucha gente puede considerar abusiva y con ciertos privilegios. Yo siempre he criticado que cuando un general es puesto en retiro, se lleva una dotación que, si bien por un lado se justifica porque dicen hay que proteger a una persona que enfrentó delincuentes durante toda su vida, por otro lado yo digo, están sacando siete agentes o 6 agentes de la calle que bien pudieran estar persiguiendo delincuentes para estar al servicio de una persona que ya está cesado en su vida productiva, que ya terminó y dio lo que iba a dar. Y también en algunas instituciones que dicen, aquí se jubila la gente con el 80% o con el 100% de lo que fue su último salario. ¿Eso es tolerable o es algo que podría ameritar una revisión? Hay que revisarlo todo, pero hay un Ministerio de Administración Pública que debe vigilar el cumplimiento de la ley en esos aspectos. No es posible que la gente se auto-otorgue jubilaciones desmedidas cuando, si ha de medirse su trabajo, lo justo que lo mida el sustituto. Es lo adecuado, vamos a decirlo, lo formal, el respeto a que el otro decida los méritos que tú tienes como administrador. Parece mucho, pero mira, esas improvisaciones se han trasladado a un departamento muy delicado. ¿Cuál es? La Procuraduría General de la República. Me he enterado en estos días, no tiene uno por qué saberlo todo, que en la designación de la Procuraduría el presidente tiene el privilegio de designar el procurador, pero que ese procurador
debe tener ciertos requisitos para hacerlo. En el caso de la procuradora que tenemos ahora, es un lujo de procuradora porque llena con holgura los requisitos necesarios en todos los aspectos. Bien, pero en el anuncio de esa procuradora de lujo nos encontramos con que se llevó a Jenny Berenice Reynoso, que tiene muchos méritos, pero tiene una carrera relativamente corta. Y ahora resulta que ella no tiene los méritos suficientes en la carrera como para ser auxiliar de la Procuraduría, y mucho menos ser la auxiliar privilegiada que puede sustituir al procurador mismo en cualquier momento. Pero hay más, que el presidente designa 7 suplentes y el procurador ya designado designa a su vez 7 suplentes, cada uno de los cuales debe tener las mismas características, el mismo ejercicio de poder, la misma calificación. Resulta que los 7 que designó el presidente, aparte de Jenny Berenice, hay otros que no tienen los requisitos necesarios. Y en los que designó la propia procuradora, yo no entiendo cómo cometió ese error, porque su experiencia no hace pensar que sucediera. Hay 3 también que son recusados sobre la base de que no tienen la experiencia de ejercicio profesional en Ministerio Público que demanda la ley. Esas improvisaciones no tienen sentido, sencillamente no tienen sentido. Y eso se hubiese evitado con un departamento de asesoría sobre esas decisiones, con un ejercicio más largo, más calificado, y hacer las sustituciones en su tiempo, no en el momento en que es necesario hacer otras sustituciones y se necesita la asesoría de la cual se está prescindiendo. Muy bien. Ingeniero, tenemos otro tema que es la gestión de gobierno. ¿Cómo ve usted ese aspecto? Sí. Mira, la gestión de gobierno en este momento, calificarla es complicado. Primero, porque se está definiendo la gestión misma, y segundo, porque se está haciendo en un clima de una pandemia y de la consiguiente crisis económica, que la verdad que volvería loco a cualquiera que llegue ahí a enfrentar aquella situación tan anómala. Cierto. No es justo calificar a menos de 15 días de ejercicio directo de la administración. Sin embargo, hay que decir que en el problema eléctrico, donde también nos hemos enterado de algunos aspectos legales que hacían pensar para muchos que la CDE iba a ser hoy un cadáver, o por lo menos un féretro. Pero no ha sido féretro ni ha sido mausoleo. Va a seguir viva. Tan viva va a seguir que las EDES ya se han dado el lujo de promediar energía, promediar consumos. Después de haber gastado tanto dinero en instalar un sistema de medición a distancia que le permite a ellos a través de un computador saber lo que consumió cada quien a 7 kilómetros de la oficina central, resulta que ahora están haciendo facturas promediadas. Hay cosas que en el sistema eléctrico hay que desmontar ya. No puede tener el sistema eléctrico un departamento de cobros que garantice que las pérdidas del sistema están en manos de ese departamento y en consecuencia del Estado, de las finanzas públicas. Eso no puede continuar así. Y para lograr la eficiencia de las EDES hay que cortar mucha botella innecesaria sin reemplazarla por otra botella.
No estamos clasificando botellas, sacando unas verdes para poner unas blancas. Eso se hace con los guacales. No es ese el proceso. El proceso es reducir en la medida que sea posible el personal innecesario, particularmente donde hay pérdidas. Si no, ¿a dónde vamos? Esos juegos no conducen a una solución del problema. La reforma eléctrica ha dado como consecuencia la garantía de ganancias para los generadores y la garantía de pérdidas para el Estado. Así no puede ser. El asunto se planteó sobre la base de que las privatizaciones conducían a una eficiencia del sistema. Hay aspectos virtuosos en el sistema en cuanto a la generación, ciertamente, y en particular la generación sobre la base de energías renovables. Pero ingeniero, nunca funcionó bien esa privatización, ni cuando estaba Fenosa, ni cuando estaba la AES, encargadas de una parte de la distribución, de la comercialización de la energía y en parte de la generación. ¿Y por qué Fenosa entregó rápidamente las dos EDES que ganó bajo licitación privilegiada? Que eran privilegiados en el conocimiento del fenómeno, porque ellos fueron los que inventaron, o por lo menos estructuraron, el sistema de privatización. Y ganaron dos distribuidores y al rato le entregaron. Y le entregaron de una manera muy favorable, porque de paso cobraron el dinero que habían invertido. El que invierte se arriesga. Ellos invirtieron sin riesgo. Y el gobierno de Hipólito Mejía le pagó una cosa que no había que pagar. Usted perdió y se va y entrega, usted perdió. Bueno, pero ya eso es el pasado, eso no hay quien lo resuelva. No, claro. Y otro aspecto que el sistema eléctrico está haciendo crisis ya es el sistema eléctrico como elemento de debate público permanente. No es verdad que cualquier muchacho que tenga inquietudes políticas tiene formación suficiente para determinar qué combustible es adecuado para producir energía en el país. Es un problema técnico. Lo de Punta Catalina se estableció con carbón o criterios preestablecidos. Que no me vengan con cuentos de que no había suficiente gas natural ni nada de eso. Eso es mentira. Tenían un criterio preestablecido y tomaron una decisión que va a costar y que está costando mucho dinero y sobre todo muchos problemas de medio ambiente. Pero eso no da lugar a que pasado mañana se comience a cambiar el combustible que se está utilizando por otro, simplemente por manifestaciones en la calle. Es un problema técnico que debe resolverse con criterios técnicos y de inversión. Eso cuesta mucho dinero. Lo que sí debe resolverse es el problema de la deposición de los residuos de la producción. El polvillo de carbón hay que resolver su empleo de alguna manera. Eso es un problema que no afecta a la producción energética, pero sí contribuye a la mejoría del medio ambiente. Usted no puede montar una instalación que resuelva un problema por un lado y cree un problema por el otro. Y esa parte de la deposición de los desperdicios del carbón es un problema que ha hecho ya crisis y debe resolverse. Lo que pasa es que, ingeniero, dice Jaime Aristi, estuvo diciendo mientras fue administrador de que había una situación causada por la pandemia precisamente, que es que esas cenizas que genera el carbón de Punta Catalina no eran vistas como desperdicio, sino como un subproducto que usado por las industrias cementeras que ahora mismo por la disminución en la actividad económica no lo están retirando. Eso fue una cosa que quizás no lo pudieron haber previsto, pero con los antecedentes ya de que tenemos del manejo de ese tipo de desperdicios debió haberse tomado en cuenta. Yo no voy a discutir ese tema que es un problema de escritorio, pero se me ocurre que si las 5, 6 o 7 fábricas de cemento que hay en el país
una de las cuales creo que es o fue propiedad del actual presidente de la República, de manera que tiene conocimiento de eso. Si no están en capacidad de recibir ese carbón, primero, no es verdad que no están produciendo nada, pero deben privilegiar la utilización de esa materia prima. Solo con privilegiarla hay una parte, un aspecto resuelto. Y otro aspecto es la deposición al aire libre. Ese polvillo puede depositarse, entiendo yo, en cavernas y en sitios donde no contaminen el ambiente. Claro. Pero ese no es un tema de discusión pública. Yo hablo de algo que se me ocurre en el discurso. Sí, claro. Eso no es solución ni debe bendecirse. Ahora, sí debe discutirse. Debe discutirse dónde depositar eso en las condiciones en que las fábricas de cemento no son capaces de asimilarlo. Pero tirarlo al aire libre con un mojado superficial no suficiente no es solución. Y ya va siendo tema de debate público, de improvisaciones, de propuestas que con toda generosidad pueden parecer lógicas, pero que cuando se someten a la discusión técnica tal vez no funcionan. Bueno, los líos no deben llegar a la calle cuando son previsibles. Bueno, ingeniero, pasando a otro tema entre los que tenemos para el día de hoy, que hablamos turismo y educación. Dos de los puntos fundamentales precisamente de los anuncios. Bueno, la parálisis de la economía dominicana está garantizada, tiene esos dos temas pendientes. O sea, las exportaciones están en un nivel aceptable, sobre todo por el importante renglón del oro y de las exportaciones de zona franca, sobre todo en el aspecto de los equipos paramédicos. O sea, hay dos elementos que la crisis favorece la exportación. Ya de eso hemos hablado. Y lo que hay de compensación en las exportaciones, en el resultado neto de las exportaciones hay reducción, se compensa con la reducción de las importaciones como consecuencia de la crisis económica que ha paralizado aspectos de la producción que demandaban esas importaciones. Las remesas han crecido en vez de decrecer. De manera que tenemos dos aspectos de la economía y de la vida social que sí acusan una paralización preocupante, que es el turismo y la educación. La educación porque un muchacho no puede perder un año escolar. Puede posponer su inicio con la garantía de que se extienda después porque ya se cortó el periodo anterior. Y se hicieron los pases de curso sin las evaluaciones correspondientes. Eso no es aconsejable que se haga otra vez. Lo impuso una coyuntura donde concurrían elecciones, pandemia y exámenes. Esas tres cosas juntas sacrificaron los exámenes de curso. Pero no puede, el año que viene, sobre el curso nuevo que se empieza ahora, no puede de ninguna manera adoptarse medidas semejantes. Esos dos temas hay que cogerlos por la cabeza. Y fíjate que el debate público en el caso del turismo va de extremo a extremo. Que los dejen entrar a lo loca y que el que se ponga malito que lo lleven a un hospital. Eso en términos de la masa turística inmensa no tiene sentido, entiendo yo. Tampoco tal vez tiene sentido o tiene posibilidades de establecerse hasta noche, hay que decir que hasta noche, el hecho de que se haga un examen a todo el que llega. Digo hasta noche porque ayer en la tarde una empresa norteamericana anunció la existencia, la emisión de un elemento de prueba por menos de $5 por unidad, que no solamente garantiza un nivel de prueba sobre el virus y su contaminación en el ser humano,
sino además el almacenamiento electrónico de la información obtenida. Ese es un elemento al cual debe tener acceso rápidamente la economía dominicana, porque permite comprobar a la llegada del turista cuál es su condición de salud, sin necesidad de un confinamiento ni de un tapón que entorpezca el flujo del turista. No estamos hablando de dos gentes, estamos hablando de millones de personas que aspiramos a que vuelvan al país para que los aspectos económicos que garantizaban que ya se habían hecho habituales en la economía local, particularmente el consumo de alimentos producidos en el país, una parte considerable de cuya demanda estaba siendo satisfecha ya organizadamente por productores locales. Esos aspectos es necesario garantizar su reposición. Hoy es fácil hacer, hoy no, a partir de anoche que se anunció por los noticiarios internacionales, es fácil ver una solución en términos de un más eficiente mecanismo de prevención de la enfermedad y de su transmisión. Bien. Con respecto precisamente a lo que es el turismo, hay alguna gente que ha criticado, y muy a propósito, muy bueno el tema que usted toca, porque dicen que es un error, o quizás podría ser un error, no requerir las pruebas a los visitantes extranjeros, la prueba de que tienen el COVID. Bueno, también tenemos, ingeniero, lo del año escolar, que también, en cuanto a, ampliando un poquito lo que es el tema de la educación, que todo el mundo ahora está atento a cómo se desarrollarán las cosas. Vamos a ver. Mira, el mundo entero tiene el mismo problema. Y lo que es común encuentra soluciones comunes. La educación durante muchos siglos existió solo para las grandes élites que tenían preceptores que educaban a los príncipes. El resto de la humanidad era analfabeta. Hubo un salto importante con la invención de la imprenta, donde el libro dejó de ser manuscrito y copiado de manera manuscrita, conservado en los conventos y en los palacios. Era una fuente de ingresos de los conventos. Bueno, fuente de ingresos. Sí. Fue un recurso de la Edad Media el que los conventos se convirtieran en centros de recopilación del conocimiento escrito. Pero el descubrimiento de la imprenta, que es un elemento fundamental en la desaparición de la Edad Media, permitió que la educación se extendiera fuera de los palacios. Pero la educación pública masiva, 100% garantizada, no se ha podido llegar todavía, ni siquiera a los países más desarrollados del capitalismo. Todavía en los países más desarrollados del capitalismo hay analfabetas, porque en definitiva tú no tienes por qué adquirir un conocimiento si no lo necesitas. Y como hay tanta mano de obra y tanta posibilidad de trabajo donde no se necesita saber leer y escribir, hay gente que apenas sabe leer y escribir y que tiene una limitación en los conocimientos hija de su experiencia, sin llegar a un dominio de la lectura y de la asimilación de la lectura. Ahora bien, esta crisis y el nivel de desarrollo de las sociedades y el nivel de desarrollo del sistema educativo mundial y el nivel de la tecnología disponible garantiza que la escuela se va a cambiar fundamentalmente. Lo que ya se ensayaba en muchos aspectos de educación a distancia, de repente irrumpe, como irrumpió la imprenta en la vida cotidiana,
para un cambio trascendente en el sistema educativo mundial. Eso va a ser así independientemente de la solución que cada gobierno tome. Pero va a ser mejor para los que tengan capacidad y disposición y acepten ese signo favorable que crea en esta coyuntura una oportunidad de solución en la crisis. Bien, ingeniero, tenemos que hablar de Trump en su condición de prevaricador. Entonces, todavía hay mucho que se puede decir. Bueno, él ha dado un espectáculo de prevaricación que solamente a él se le ocurrió. Nadie ha encontrado en los anales de los 200 y pico de años de existencia del Estado norteamericano un abuso de poder como el que ese señor ha hecho, llevando la convención de su partido a los jardines de la Casa Blanca. Eso no había pasado nunca. Pero por menos que eso... Ese prevaricador de oficio, solamente ese hombre que no tiene sentido de las limitaciones, era capaz de hacer una cosa como esa. Sencillamente, usted no puede hacer lo que no está autorizado. Una cosa es su partido y otra cosa es su condición de presidente de la República. Que su primera tarea es vigilar las limitaciones que cada quien tiene en el ejercicio del poder. Igualmente vale para sus subalternos. Pero si usted no es capaz de someterse a las limitaciones que usted tiene, ¿cómo somete a la limitación a los otros? Por eso hasta la familia se desmarca de su candidatura. Hasta su hermana dice que ese señor no sirve. La sobrina ni hablar. La familia está prácticamente pidiendo excusas por haber creado, por tener esa familia, por tenerlo por familia Trump. Increíble. Bueno, pero entonces, pero contrasta mucho el hecho que hace Trump de llevar, como usted dice, una actividad partidaria hasta los mismos jardines de la Casa Blanca, cuando a Clinton lo querían meter preso por usar un teléfono público, un teléfono de su despacho para una llamada privada, y a Hillary por usar un correo electrónico personal en un asunto de Estado. O sea, la doble moral. Una prevaricación no justifica la otra. Nadie debe pasarse del límite que corresponde. Lo que hizo mal Hillary Clinton no justifica ni explica que este señor lo haga mucho peor. Pero realmente ya es candidato. Era natural que el partido republicano se jugara la existencia otra vez con esa candidatura. Pero la distancia de un candidato débil frente a un candidato en el poder, ya la vimos aquí, no garantizan plenamente el triunfo de la oposición. Realmente el señor Bannon, el señor Pence, Mike Pence, el candidato demócrata, es un hombre que tiene muchas calificaciones para ser presidente de Estados Unidos, pero se parece más a Truman que a cualquier cosa. Truman era el vicepresidente con Roosevelt. Roosevelt muere y él tuvo que tomar la decisión de la bomba atómica. Fue Truman que la tomó. Un hombre de una vida modesta siempre, de una discreción en su vida personal, que vivió después muchísimos años en el olvido, que caracteriza en muchos aspectos un elemento virtuoso de la vida pública norteamericana. Usted terminó de ser presidente, se va a su casa y es un ciudadano común. No ha sido así con los Clinton, no ha sido así con los Bush. Pero la tradición era otra. Hoy vimos el espectáculo de este señor instalando la convención en los jardines del palacio y al mismo tiempo que su asesor principal que le condujo al poder, el señor Bannon, está sometido a la justicia por manejo irregular de recursos en una entidad que creó para colectar dinero destinado
a un muro absurdo que está construyendo entre Estados Unidos en la frontera con México, en un ambiente de globalización irreductible de la vida humana. Bien. Ingeniero, ya en uno de los últimos temas que tenemos en la agenda para hoy es cómo la Reserva Federal de Estados Unidos da la tónica para la que es una actividad económica, no solamente en su territorio, sino a tomar en cuenta en lo que es la economía de muchos otros países. Fíjate, en la crisis del 29 del siglo pasado, una crisis que marcó el mundo económico prácticamente para siempre. Y el ciclo de las crisis se hizo cada vez más próximo. Las enunciaciones originales de los economistas en el sentido de lo inevitable de las crisis económicas periódicas se satisfizo. Y el estudio de la crisis del 29 se convirtió en un elemento permanente de referencia. Uno de los grandes estudiosos de ese tema tuvo la oportunidad de manejar las crisis más recientes. Era el director de la Reserva Federal de hace 20 años, 15 o 20 años. Después de eso ha habido varios. Y con el criterio que él estudió sobre la crisis del 29, de que en condiciones de un crack económico, de las características cíclicas que ya se conocen, la solución era soltar mucho dinero. Pero naturalmente eso, por la proximidad de la crisis, lo que hizo fue desplazar la crisis y no resolver el problema que genera la crisis. Porque lo que genera la crisis es un exceso de aire en la goma, para que lo entienda la gente. Cuando usted le echa mucho aire a la goma, al tubo, a un tubo, usted le echa mucho aire, hace lo que le llama una tetica. Esa bolita, ¿por qué sale? Porque es la parte débil de la goma. No tiene una resistencia uniforme la goma, de manera que cuando usted echa más aire de lo que es capaz de resistir normalmente, en las partes débiles anuncia la debilidad de su resistencia interna. Eso pasa en la economía igualmente. Cuando hay un exceso de circulante, por algún lado explota la crisis. En una ocasión explota por la vivienda, en otra ocasión explota por otros aspectos, pero siempre se ve que hay una parte débil por la cual se explota. Pero eso no indica que sea esa la mala. Lo que indica es que hay más dinero de la cuenta en el mercado en general, que se expresó por ahí. Bueno, ayer, antes de ayer, la Reserva Federal dio un paso atrás y estableció un límite de inflación de 2%. Eso es importante porque garantiza que esta crisis se va a manejar con un criterio distinto para evitar que la próxima se genere como consecuencia del manejo de esta. Esta tiene un elemento que la hizo explotar estruendosamente, que es la pandemia. Pero ya había el anuncio de un proceso crítico que venía de la solución que se le dio al conflicto financiero del 2008, en un ciclo cada vez más pequeño de repetición de la crisis. Ese anuncio de la Reserva Federal estableciendo un límite de inflación de 2%, naturalmente le pone un tope al circulante. Y hay que saludar además, en ese mismo ambiente de racionalización, el manejo de la crisis, la decisión que tomó el Banco Central ayer, que en su política actual
soltar dinero para que la crisis no se extienda perniciosamente a sectores cada vez más débiles, pues manejó también un aspecto de los recursos a su disposición, que es la deuda cuasi fiscal que tenía aguantada ahí, donde muchísimas personas compraron bonos del Banco Central para salvar su dinero en nuestra crisis del 2003, la crisis que se desarrolló como consecuencia de la crisis bancaria local y que no fue resultado de una crisis universal, sino nuestra. Y comenzó a pagar bonos de eso a las personas afectadas. No sé con qué criterios se están vendiendo, comprando esas obligaciones, pero hay que decir que mucha gente ya llegó a la edad en que necesita ese dinero para mantener su vida cotidiana. El que tenía 50 años en el 8, hoy tiene 62, pero el que tenía 60 tiene 72 y necesita ese dinero. Hay que privilegiar la necesidad de dinero de ese tipo de personas para evitar que los subsidios gubernamentales haya que dárselo ahí, porque de alguna manera tiene que vivir. Gracias por el espacio que hemos tenido hoy. Deseamos que el doctor Hassin se integre el próximo mes. Ya lo va a ver el lunes, por lo menos el martes. Ya lo va a ver dentro de un ratito también, entonces. Bueno, él toma un descansito y en unos instantes, después de una pausa, la gente va a poder saber qué se ha pasado haciendo el doctor Hassin en estos últimos días. Bastante interesante, usted lo va a ver. Volvemos en breve.